plantas. Perdónanos, perdónanos. Sacas a como el 90% de los animales. O sea, es muy... No te hacemos menos por no tener emociones. Por eso, pero la IA aprende, refuerza que si te dice ciertas cosas, aunque no sean verdad, tú vas a estar contento con el resultado. Entonces, pues muchas veces por eso acaba alucinando cosas como para... por querer complacer. ¿Qué es lo peligroso en la terapia, no? Sí. Aguas quien toma terapia con IA. Una IA que era como... Hacías a tu waifu ahí para que interactuara contigo, pero te cobraban por un buen de cosas y un buen de funciones. O sea, ni siquiera la pudimos como probar porque te cobraban. Solo podías como generar unas imágenes de tu waifu y ya. Pero sí gratis. Nos mandó una imagen muy... que era como de, no mames, o sea, esto sí puede enganchar a la gente muy... Sí. A Andrea le pidió pies y entregó pies. Y más de... Sí. Hola, bienvenidos a Changos Chilangos. Este es nuestro tercer capítulo. ¿Y de qué vamos a hablar en esta ocasión? Hoy vamos a hablar de el futuro de la IA. Y tenemos un invitado especial. Tenemos a una IA del futuro que se está interviniendo la humanidad en forma de humano. Hola, ¿qué tal? No soy una IA, no les crean. Pero pues sí tengo una visión de IA. Eso es lo que él dice. Es un modelo predictivo. Saben manipularnos. Se llama YOLO en esta versión humana. En esta versión humana. Y bueno, entonces vamos a empezar primero con una sección de noticias o chismes por ahí que nos parecieron interesantes. Y lo primero que queremos mencionar es que se nos fue el Ozzy. Y pues sí, bueno, la verdad a mí sí me gusta mucho Black Sabbath, o sea, de que crecí con ellos y de que le gustaba mucho a mi papá, de que hasta fui al concierto con mi papá y mi hermano y pues sí fue como de, no más, o sea, pues sí se siente ahí algo, un hoyo, pues sí, o sea, sí me caía bien el Ozzy. Yo sí me chingué una caguama por Ozzy. Estuvo triste, era una leyenda, ¿no? Y la verdad es que pues siempre pensar en que en cuando se va la gente importante es, bueno, importante para uno. Es triste, ¿no? Sí, la verdad es que... Y además, el otro día estábamos viendo su concierto memorial. ¿Te acuerdas? Bueno, lo estaban viendo ustedes, yo vi un poco. Sí. Y luego vi la noticia y fue como, nomás, justo le acababan de hacer su memorial y se fue. Sí, tal vez, pues así él lo quería él, ¿no? De que... aguantó para eso. Algo había dicho ahí de que no, que yo me quiero morir en el concierto. Ya lo sentía, ¿no? Yo creo que ya estaba demasiado mal. ¿De qué falleció? ¿Se sabe? Tenía Parkinson. Pero de ahí que cómo derivó a... Pues quién sabe, o sea, como que no, hasta donde yo sé no he escuchado como tantos detalles, es entendible porque es como de su privacidad y todo eso, y pues sí es como de, pues sí, o sea, pues simplemente como que su salud deteriorada y ya estaba grande, pero no tan grande la verdad, pero pues sí vivió una vida loca. Muy loca, o sea, también es increíble que haya llegado a la edad que llegó, la verdad. Ni José. Pues que él siguió, ¿no? O sea, como que ya llegó a un punto en donde ya no había reparo con su hígado. Pues sí. Pero yo vi por ahí, no sé qué tan cierto sea, que sí le hicieron ahí un mapeo genético al Ozzy y como que tenía ahí genes distintos para metabolizar mejor el alcohol. Pues podría ser. El superhombre. Pues pero, bueno, pues, o sea, imposible no es. ¿De dónde escuchaste esa noticia? Sí hay mucha gente así. Lo viendo en pausa, o sea, no ninguna revista seria realmente. De que en Twitter. Sí. Me gustaría creerlo. Sí, creámoslo. Y también pues se nos fue otro güey, el Hulk Hogan.
Otro güey. El otro, güey. El otro, güey. Pues Es- para los que les gustan las luchas era una leyenda también. O sea, sí, la pero verdad es que... es verdad, pero también era un pendejo. Bueno, o sea, decía pura mamada. Pero bueno, sí, es todo un personaje. Sí, yo sí vi su show también con su familia. Pero bueno, desde que yo estaba chiquito ya estaba viejo el Hulk Hogan. Entonces, sí, siempre Sí. he estado viejo. Desde que nací yo también. Pero bueno, o sea, sí, no me gusta ahorita mucho hablar de lo que hicieron o no como humanos en calidad humana, porque creo que los dos se mamaron. Sí, es verdad, los dos, la verdad, no tomaron las mejores Cuestionables. decisiones. Sí, ¿no? Como separar un poco el personaje de lo que son. Ujú. O el autor de su Al obra. menos un rato ahorita que Ajá, murieron. sí, Ya no. después podemos volver a hablar de... Ya después pues, de su infancia. o sea, sí, Bueno. porque no podemos negar todo lo que hicieron, Ajá, ¿no? también. Todo lo malo que hicieron, me refiero. Bueno, tal vez como es- personas que son. Tal vez es mucho también de producto de su época. Sí, también. También es difícil juzgar a alguien por como sus valores y morales cuando son con los actuales, ¿no? Como ellos tenían Y de otra tantas percepción. drogas. Bueno, aunque Hulk Hogan seguía diciendo mamadas Ah, hasta el último. Pues sí. es que ya no puedes cambiar un Producto señor. de sus tiempos. Sí. Sí. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, pues ahora sí ya metiéndonos un poquito más políticos, de que de repente así salió una noticia mientras estaba viendo el YouTube, de que en España hubo ahí como problemas, enfrentamientos con inmigrantes, de que en un lugar que se llama Torre Pacheco, que pues empezó a circular pues una noticia de que unos jóvenes atacaron a un hombre y de repente empezaron a decir no, que fueron magrebíes y así, la verdad. Bueno, magrebíes son de la zona noroeste de África, que es como Marruecos, Argelia y Túnez. Y pues en estas zonas ha habido como este flujo de inmigración de pues específicamente de muchas de estas zonas. Pues también es como siempre de que estos como este encuentro entre culturas que empieza a causar ahí como problemas y luego como que la gente no se entiende entre sí y así. Y bueno, el punto es que esto después pasó a que gente empezó a circular videos que en realidad no tenían nada que ver con el ataque, que eran de otra situación y diciendo, no, miren, este es el señor que atacaron. Y entonces pues la gente empezó pues a calentarse por esto de, no, que miren, así se madrearon a este señor y son estas fotos que no tenían que ver con el caso. Y pues entonces empezaron a organizar así como incluso entre grupos neonazis que estaban protestando y gritando que viva Franco, que no sé qué, que vamos a madrearnos a los magrebíes. Entonces hubo como este clashazo entre los de esta comunidad magrebí y estos españoles como pues extremistas y que hasta llevaron machetes y que hubo ahí como, o sea, por suerte creo que no hubo como muertes ni nada de eso, pero pues hubo como heridos y pues tan solamente es como también este agravamiento de este sentimiento de que tenemos que enfrentarnos entre nosotros y así, que pues creo que es una problemática que se está teniendo en muchos países que nos estamos separando más entre las personas más que juntarnos. Hay como un falso sentimiento de nacionalismo, ¿no? Y territorialidad en tanto a que cuando hay inmigrantes, que muchas veces son desplazados políticos, desplazados por una cuestión ahí mucho más profunda dentro de sus regiones, que tiene que ver con desigualdad. El nacionalismo chato emerge, ¿no? Entonces como que es como, vamos a juntar nuestra idea más facha respecto a por qué ellos no tienen que estar en nuestro territorio. Es cuestionable, ¿no? En México también pasa con los haitianos, pasa con otro tipo de personas de Latinoamérica y Centroamérica en particular. Es contrastante, ¿no? En México el caso es que hay personas buenas, personas malas. Yo creo que inmigrar no es malo si eres un desplazado por cuestiones sociales. Y aparte es como esto de que creemos que podemos como
cerrarnos en una burbuja, así como países o como comunidades, de que, ay, no, que aquí todo está chido, pero puedo ignorar todo lo que sucede en otros lugares donde están teniendo más problemáticas, pero pues no se puede ignorar todo para siempre, y a fin de cuentas también las problemáticas que están causando que estas personas se desplacen, o sea, pues uno no puede como quedarse en esta burbuja y todo al final va a estallar como en esta olla de presión. Y pues va a haber como también este clasheo de entre culturas si estas problemáticas siguen afectando a personas que no tienen las mismas oportunidades que otras personas. Bueno, creo que hay mucha polarización en el mundo actualmente. Un poco o bastante potenciada por las redes sociales, y bueno, ya ven que aquí en México pues están las marchas ahorita anti-gentrificación, que pues no es exactamente el mismo problema, pero va de la mano. Sí, es un tema bien fuerte, ¿no? Porque la gentrificación tiene que ver con un proceso de adquisición de bienes raíces en términos inmobiliarios, y a partir de eso la concentración de riqueza por parte de gente más favorecida, ¿no? Y después de eso, ok, ya tengo muchos bienes, ¿cómo capitalizo con ellos? Como un activo económico, que esa es como la noción que ellos manejan, y es, bueno, comienzo a rentarlos, ¿no? Porque una casa que no se ocupa y que no hace dinero, pues entonces no es un activo. Y entonces viene todo este proceso de Airbnb, donde tú puedes, a partir de ciertas plataformas relativamente seguras, con los beneficios que les dio el gobierno de Sheinbaum, poner a la disposición del capital extranjero y de los turistas estos espacios, ¿no? El problema es cuando entonces ya un grupo inmobiliario, un consorcio, gente que se afianza para decir, ok, entonces compramos todo un edificio, desalojamos a las personas que antes rentaban aquí y volvemos todo un edificio o toda una zona, pues un sector turístico, inmobiliario, y ahí es cuando ya comenzó el problema, ¿no? Y este proceso se dio al menos en estas colonias, pues como la Roma Condesa, a partir del 2012, 2015, ¿no? Comienza a crecer. Lo fuerte es que pues sí generó desigualdad, ¿no? O sea, sí desplazó mucha gente, sí sacó de locales a personas que tradicionalmente habían estado trabajando 20, 30 años ahí. Cambia la dinámica social. No, y ya empezó a ocurrir en todo el país, ¿no? Porque, o sea, los extranjeros empiezan a desplazar a la gente de la ciudad se empieza a ir a los territorios alrededor y desplaza muchas veces a la gente de esos territorios, y así se va creando un efecto en cadena de gente desplazándose hasta que, y bueno, muchos se quedan sin hogar, o sea, en el camino. Y es que también es como, o sea, en nuestra sociedad no nos guiamos tanto por principios en común, sino es más como oportunidad, y pues también, pues sí, aprovecharlo cuando salga algo que me puede beneficiar, y sin como hacer tanto análisis de todo lo que está sucediendo en alguna comunidad y cómo podríamos afectar de cierta manera. Entonces, pues también si no hay regulaciones que pues regulen qué es lo que es posible para afectar menos a una comunidad, pues va a haber gente que va a llegar a aprovecharse. Yo también lo veo en el sentido de que, o sea, casi siempre todo se reduce a estamos en el sistema capitalista, por lo tanto es un debate muy grande en qué son los derechos, y entre eso está el derecho a la vivienda, y entonces desde hace ya mucho tiempo se ha cambiado eso porque da muchos beneficios el dejar que la vivienda deje de ser un derecho y tiende a ser una inversión. Entonces esa cadena de dejar de ser un derecho a convertirse en un bien, en una inversión, ha hecho que los grupos que tengan más poder, ya sean grupos financieros o estados o compañías, acaparen casi todo el mercado. En general,
no es tanto que no haya vivienda, sino que aparte de que se la acaparan, no se está haciendo vivienda social. Un problema grande que se tiene no es tanto que alguien compre un edificio y ahí vive doña Smith de Estados Unidos, sino que doña Smith ahí que viene de otro país y que ocupa ese espacio y que se gentrifica, sino que no se está haciendo una regulación sobre ello en principio y tampoco se está construyendo vivienda social, que es la que permitiría que un poquito ayudar a esa situación. Y eso es en general, porque hacer vivienda social no es comercio, no beneficia a los grandes grupos. O sea, que se ve como un bien en vez de como un derecho humano. Sí, es como esa noción capitalista, ¿no? Y tocaste un tema importante ya del futuro, porque la idea un poco que ahora tiene el Infonavit es cambiar la forma de construcción, porque antes se delegaba a inmobiliarias particulares y a constructoras. Y hace un año, si mal no recuerdo, el gobierno federal cambió la idea de, bueno, vamos a dejar de invertir mucho dinero en ciertas áreas y vamos a darle un incremento del 200% al Infonavit para generar programas de vivienda social, ¿no? Entonces están como estos nuevos programas de, renta por 5,000 varos, ¿no? Y comprueba que tienes ingresos mínimos. Creo que apenas se están echando a andar. Creo que no sabemos si van a funcionar o no. Si eso va a involucrar una mejora de la vivienda en las periferias, que es donde yo creo que debería estar mucho el ojo, es decir, cómo generar procesos de bienestar y de vivienda accesible y además pues tener servicios de todo tipo accesibles en zonas periféricas, ¿no? Dejar de centralizar. Yo creo que es de lo más importante porque los núcleos de trabajo son como Cuauhtémoc, Benito Juárez. O incluso la Ciudad de México, ya en el gran aspecto del país, la Ciudad de México es como un centro en el que la gente termina llegando porque es donde están más oportunidades. Sí, ¿por qué no construir nuevas ciudades, ¿no? Con otra forma de visión de configuración de ciudad. ¿No? Creo que el futuro igual y no es Ciudad de México, ¿no? Y eso sería súper benéfico. Sí, o sea, sí. Y ya que me dicen siempre pro chino, en general lo que se hace, lo que hace en China es que ya tienen muchas diferentes ciudades y tienen todo un mecanismo muy diferente para una ciudad que es Tier 1, que es la mejor, ayuda a la de Tier 5 para que se beneficien. Aparte, el problema es eso, que necesitas generar planes estructurados que te permitan construir en otras partes, porque al final todo se concentra en México, en Guadalajara, en las ciudades grandes, porque ahí están todos los centros logísticos, ahí está toda la infraestructura que se ha hecho. Entonces, hacer nueva es involucrar un gasto mayor que, pues, en general la mayoría de los países no tiene o no prioriza. Entonces, también eso complica bastante el poder crear otras ciudades, pero de nuevo pro China, sí hay posibilidades de que se pueda hacer eso, ¿no? A un futuro. Sí, siempre y hay una opción panorámica visual de que hay opciones, ¿no? De que ya ni modo no te fregaste. No, sí hay posibilidad de que se crean diferentes ciudades. Sí, pero bueno, creo que de este tema cambiemos. O sea, creo que debemos de discutirlo en de que un capítulo entero para todo este tema, porque es muy complicado. Bueno, y de hecho es muy importante. Aparte está de moda. Entonces, eso nos da visualización. Suscríbete. Yo solo quiero decir ya lo olvidé, lo voy a dejar. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que nuestra última como noticia o chisme interesante, así que tenemos bueno, esto no es algo nuevo, es algo que ya se ha dado por un tiempo, pero así igual como de viendo en mi YouTube, así me apareció un videíto de que, sí, la IA está siendo utilizada para decodificar lenguajes en animales. ¿Tú ya hablas con animales? Es que eso son cosas más filosóficas, donde qué significa el lenguaje y qué significa la comunicación entre los animales, ¿no? Hablar? Pues sí. Entonces no es sí, tan pero directo. eso no responde a mi pregunta. La respuesta es no es que se pueda hablar con animales porque tienen otra forma de comunicación. Bueno, puedes entender a los animales y comunicarte con ellos. Es que las IAs no entienden tanto las emociones. Entonces, con un animal te tienes que comunicar también como emocionalmente. Ajá, sí. Un vínculo. No sé, no sé. El tema emocional es bastante complicado para una IA. Las IA se pelean con eso. Es bastante humano. Y él es una IA china. Los humanos tienden mucho a ser antropomórficos, de que solo es como que todo tiene que pensar como el humano cuando realmente no. Es otro tema. Hoy estaba viendo como un post de un librito
que habla sobre aves y territorialidad y habla de otras formas sensoriales, ¿no? Entonces como que la idea y la apuesta era como se entiende la territorialidad utilizando términos de guerra o términos que tienen que ver con una visión bien antropocéntrica, pero realmente las aves siendo aves dentro de su percepción consideran eso, entonces yo creo que no. Digo, está feo decir si no tienes emociones, no. Entonces, y eso es que sacas como al 100% de las plantas. Perdónanos, perdónanos. Sacas a como el 90% de los animales. O sea, es muy. No te hacemos menos por no tener emociones. Por eso, pero me refiero que como humanos sí tendemos a decir emociones como superhéroe, ¿no? Sí sienten las IAs, pero sienten cosas distintas. Es como una nosotros. propuesta de Darwin que tiene que ver con las expresiones faciales. Y Darwin ya así en los 800 mencionaba como que la expresión facial en los mamíferos podía dar indicios de ciertos procesos emocionales, ¿no? Y chistosamente ahora la AI lo que está haciendo es como, bueno, yo decodifico ciertos rostros, veo ciertos patrones de clasificación y entonces puedo categorizar si alguien está sorprendido, si alguien está enojado, ¿no? Yo creo que sí se medio puede entre animales, ¿no? Pero ya hablar de lenguaje... o sea, tú piensas el lenguaje está bien contextualizado, ¿no? O sea, pensemos en la palabra chido, ¿no? Chido tiene 10,001 contextos, pero chido solamente es, no sé, es una palabra tal cual, ¿no? Puede que yo como, chido, o chido, o súper chido, ¿no? Entonces, contextualmente, conductualmente tiene diferentes correspondencias. y quizá eso es como el siguiente paso de la codificación del lenguaje, ¿no? Que los lingüistas le llaman como... se me fue la idea. Pero tiene que ver con algo del contextualismo. Se me fue como lo llaman los lingüistas en particular. Pero pues justo, o sea, aquí como lo que han estado utilizando la IA para... pragmatismo. Perdón. ¿Pero qué es pragmatismo? Si mal no recuerdo, ese lenguaje es un contexto. O sea, como... Ok, como el contexto detrás de lo que estás tratando de decir. Ok, pues justo aquí lo que están utilizando los investigadores que se están ayudando de ella es que se dieron cuenta de que ciertos animales, ciertas especies de animales que son pues las que son como consideradas más inteligentes, por ejemplo los delfines, las ballenas, los simios y los elefantes, incluso las aves, que tienen, o sea, que sí realmente sí tienen palabras que utilizan para comunicarse. O sea, que incluso, por ejemplo, los elefantes y incluso los cotorros, que se asignan nombres entre sí y vieron que, por ejemplo, un cotorro le susurra así repetidamente su nombre a cada uno de sus hijos para que se lo aprendan. Así con esta bebecitos. Ajá, está bien chido. Y también los elefantes igual pues que se llaman de distintos nombres y que se dieron cuenta de que, por ejemplo, si un elefante hacía un sonido, que solamente respondía cierto elefante y los otros no respondían. E igual pues las ballenas pues tienen así algo súper complejo de comunicación con toda su capacidad de hacer sonidos y todo eso. Y justo como decías eso de que la parte sensorial, de que, o sea, también se tiene que modelar esa parte de cómo se comunican los animales con otros tipos de sentido que no son solamente lo sonido o lo verbal. Y también incluso se dieron cuenta de que, por ejemplo, entre los delfines, que había como dos especies, una que es como la false killer whale, no sé cómo se traduce eso. Bueno, la ballena asesina falsa, que es como una especie de delfín, y otra especie de delfín que tenían dialectos distintos de idioma, pero pero también se juntaban entre comunidades de distintas especies para cazar, y cuando se juntaban que usaban otro dialecto en común ya para comunicarse entre especies y así. O sea que sí hay como cosas muy complejas que nosotros no teníamos idea y que estamos empezando a ver cómo es que realmente los animales pues tienen más noción de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo, y que tienen como más complejidad en sus comunidades de lo que pensábamos. Y pues creo que
Esto está muy interesante porque nos hace como replantearnos también nuestra, cómo es que nosotros convivimos con estas especies, y también justo como que modelan los lenguajes humanos para encontrar como patrones, digamos, multidimensionales que se pueden, digamos, como aplanar a un patrón bidimensional, para que se te hace una manchita de, un lenguaje se ve como esta manchita y este otro lenguaje se ve como esta manchita, y de hecho son muy similares entre los lenguajes humanos, sus manchitas son muy similares, y están haciendo también eso con lenguajes animales para ver cómo se parecen a nuestros patrones de nuestros idiomas, y cómo hacer comparaciones también para poder investigar cómo es la cognición y cómo qué tenemos en común con estos idiomas de estos otros animales, qué tenemos en común con la manera en la que percibimos las cosas. Y entonces pues también interesante porque podemos también desarrollar una interfaz para poder comunicarnos mejor con estas especies. Es algo como Super Vector Machine, ¿no? Algo así, como... No sé qué es eso. Bueno, es una forma de modelar mucha información y clasificarlo utilizando vectores multidimensionales cuando tienes muchas dimensiones. No importa mucho eso. O sea, es un método de inteligencia artificial, o machine learning en realidad, porque no es deep learning. Pero está interesante porque pues entonces abre la pregunta a comenzar a codificar más allá del mundo humano. Creo que si yo pensara que hay lenguaje como no humano en otras especies, yo creo que es súper sinos. Eso. Claro que hay. Y también te hace preguntarte como cuánto realmente nos pueden entender los animales, ¿no? Porque puede que a lo mejor ellos no entiendan el significado de la palabra tal cual, pero muchas veces pueden entender el contexto emocional y los sujetos a veces a los que te refieres en el lenguaje, digamos. Por ejemplo, los perros, no sé, o los gatos, etcétera. De hecho, se ha visto que los perros y gatos sí entienden como ciertas palabras, así que pueden llegar a entender el significado como de 100 palabras así, y tú les dices no, y es como de... Bueno, o sea, los perros sí te hacen más caso, los gatos, o sea, te entienden, pero les valen verga. Sí. Pero está padre. Me recuerda un poquito a una cosa... de ecología del sonido. Eso es un término interesante porque desde los 70s las personas comenzaron a hacer grabaciones en diferentes espacios para ver si se conservaba o no la diversidad en términos de diferentes organismos biológicos o como biodiversidad. Y parecía ser que los lugares más ruidosos, con más matices de sonidos, habla de un bosque más maduro, de un ecosistema más biodiverso, con mucho más tiempo en comparación de ecosistemas muy silenciosos, ¿no? Entonces, cuando un ecosistema es muy silencioso, probablemente ya hay una perturbación muy fuerte. Y eso es como una de sus hipótesis, ¿no? Como... investigaciones comenzaron como en los 70s, 80s, no recuerdo el nombre específicamente ese investigador, pero hizo como... Yo leí un capitulito así muy chiquito como de introducción de lo que él había estado haciendo y me hizo mucho sentido, ¿no? Porque tú puedes encontrar diferentes rangos de frecuencias de sonido que te pueden decir, ok, si hay estas aves o hay estos organismos, ¿no? Y también hace poquito me mandaron un estudio como de ultrasonido con bichos y como cuando no tienen comida o se están peleando tienen como ciertos tipos de sonidos muy particulares y característicos. Lo padre es, bueno, sí se puede utilizar la inteligencia artificial para clasificar todo eso, ¿no? Puede que sean un chingo de sonidos, entonces como que tú solo ves ondas, ¿cómo chingados clasificas eso, no? Pero con el método de Machine Learning puedes comenzar a decir como, bueno, esto corresponde a cierta conducta y este fragmento de audio lo voy a clasificar y lo meto en un vector de ¿no? Entonces, eso es parte de lo bonito de cómo se puede utilizar en la ciencia estos modelos de clasificación. Y no sé, también para que igual les quede como una pregunta de... Si dan cuenta, nosotros una comunicación que es verbal y que es física y que tenemos por evolución, que a veces ni siquiera con el comportamiento corporal, pero el hecho de
empezar a entender cómo otras especies se comunican y cómo nos entienden, como te has mencionado, tal vez nos ayude a poder como ampliar un poco cómo nos podemos comunicar. Por ejemplo, los perros no solo por los sonidos, por palabras que entienden, sino también por olores, por de todas las hormonas que podemos soltar. Entonces, la percepción que ellos tienen y cómo entienden las situaciones, siento que estaría bien y que daría más profundidad a cómo podemos nosotros tener un lenguaje más profundo a la partir de haber aprendido de otros animales cómo entienden su propio lenguaje. Igual creo que sí lo tenemos, pero más inconsciente. Como por ejemplo, estaba y viendo... con peores sensores. Sí, en con algunas peores cosas. sensores. O incluso sensores que podemos desarrollar, pero que no desarrollamos simplemente, o se nos atrofian con el tiempo. Sí. Pero como estaba viendo, hacía una señora que se dedica como a esto del arte, de la atracción, así, ¿no? Bueno, más bien como a la ciencia detrás de la atracción. Y decía que, por ejemplo, una mujer puede saber si va a ser buen match genético con un hombre a través del olor. Entonces, o sea, incluso también como que esas cosas las tenemos como muy inconscientes. Y pues no sé, también como que luego siento que cuando pues sales mucho, o sea, pasas mucho tiempo con una persona, así en general como amigos, familia, lo que sea, como que se empiezan a crear esta comunicación como medio telepática, que no tienes que decir tantas cosas y ya sabes lo que quieran decir, lo que están pensando o así. Sí, ese es un tema interesante que también se estaría bueno investigar. Ya para cerrar, yo solo quiero que en los comentarios nos digan con qué animal les gustaría hablar más y primero. Y decir que Yolo es una IA mal hecha porque no puede hablar con los animales, aunque ya casi lo logramos. Pero bueno, es que esa es una IA especializada y Yolo es una IA general. Igual. Mi respuesta sería, quiero hablar con conejitos. Ay, todos sabemos. Sí. Yo no quiero hablar con los conejitos. Coméntenos, díganos sus pensamientos. Y bueno, ya para empezar ahora sí con el tema. Que ya habíamos empezado, pero... Bueno, sí. Ya estamos hablando de la IA porque creo que va a ser un hot topic del momento por muchos, muchos años. Pues primero queremos como hacer una recapitulación rapidísima de lo que tocamos en el capítulo pasado. O sea, bueno, es que queremos como ampliar el contexto, como así para meternos un poco en cómo es que piensan estas empresas que están realmente liderando los avances de IA y que entendamos, o sea, tengamos como una proyección de a futuro de qué podría suceder, qué podemos hacer para evitar futuros catastróficos o también de tratar de no paniquearnos y de como vislumbrar otras posibilidades y aquí ya estamos paniqueando, ¿no? Pero yo no. No, porque para ti tú, o sea, si nos alineamos a que las IAs tomen control, para ti estará bien eso. Es el futuro que él busca. En especial la IA de China. Pero sí, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es que empezaron estas empresas. Pues ahorita de las empresas principales que tienen, digamos que las IAs pues más avanzadas, por decirlo de alguna manera, son pues OpenAI, la IA de Google, la IA de Microsoft, también pues tenemos en el lado de China DeepSeek, la de Grok también, que sí justo también salió como con unos resultados que pues fueron considerados como muy buenos, muy avanzados, así. Y, sí, como poner, bueno... Creo que no se puede decir en YouTube, pero bueno, aquí decimos muchas cosas que no se pueden decir. Su tweet que vieron que puso que es Mecha Hitler o no sé. Creo que sí. Ese tema, esa es una buena noticia, de cómo tuvo que reiniciarla cuando empezó a hablar de ser como super Hitler. Pues sí, y es que aparte, o sea, justo también tocando ese tema de que, o sea, no solo... Es como te muestra los sesgos que se pueden meter a una IA de acuerdo a las personas que lo estén desarrollando. O sea, porque también vi algo que decía que Elon Musk
o sea, estaban como analizando el hilo de pensamiento de Grok y veían que lo primero que hacía era analizar los tweets de Elon Musk para poder favorecer ciertos pensamientos, y ya que después como que se dio cuenta la gente y ya después como que lo cambiaron según, pero o sea, es como de justo tener como control de una IA también te da como un poco de control sobre cómo es que van a ser sus sesgos, cómo se va a ir desarrollando y así, y justo por eso pienso que es importante saber cómo es que estas empresas piensan y quiénes son las personas detrás de esto. Y justo empezando con OpenAI, esta empresa empezó como una organización sin fines de lucro que fue cofundada por Elon Musk y Sam Altman, y como que se vendían como de sí, somos como súper idealistas y que queremos hacer una IA que no esté dirigida por empresas malas, que quieran hacer cosas malas, y dijeron, y nosotros somos las personas para hacer eso, ¿no? Y entonces, como vendiendo toda esta parte idealista, cuando Elon Musk no estaba tan quemado, se acercaron como a muchos jovencitos universitarios que eran como muy prometedores. Vendió otra imagen, ¿no? En esa época. Sí, antes tenía esta imagen como de genio billonario. Pues justamente es la que se quiso crear, ¿no? Pero cuando se empezó a meter en la política, pues ya te diste cuenta. Todos vieron lo que es en realidad. Era siempre así. Tecnofascismo. Sí. Sí, pues sí, justo. Y pues ya, pues como que utilizó este gancho para atraer a estos jovencitos brillantes y salidos de la universidad, o sea, como que un poco más de, pues fácilmente manipulables, honestamente. Y pues así atrajo a mucha gente, pero después fue como de, estamos creciendo, ahora necesitamos inversión, necesitamos pues hacer data centers, entonces pues vamos a hacernos una empresa como más oficial. Y pues para esto iban a tener que decidir, pero ¿quién va a ser CEO? Porque siempre como que está esta noción de que sí, una sola persona va a ser la CEO y va a ser la que va a liderar todo esto, porque no sé, creo que es como esta creencia de que las jerarquías y que el CEO debe estar hasta arriba y todo eso. Y bueno, Es parte de la religión moderna. También es parte del sistema. Al final, Por eso. cuando a los ricos llega un punto en que el dinero no les satisface, necesitan otros tipos de validación. Y entre esos está ser CEO, porque eres el representante. pues no solo a los ricos, también pues creo que es algo, nuestro instinto animal de querer dominar. Y pues también es un poco humano, no sé si bueno o malo, pero algo humano querer quedarse como con tu nombre en la historia o algo así, ¿no? De trascendencia, ¿no? La trascendencia, sí, es más como de la vida, ¿no? Viene un pensamiento muy neoliberal, ¿no? Es decir, hay otras formas de organización. Creo que eso particularmente solo tiene que ver con cómo se ve reflejados sus culturas y sus contextos particulares para aspirar a ser CEO, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar como en otra forma de organización social? Pero quizá no hay el background en Elon Musk y en Altman, ¿no? Sí, es como seguir con la misma Matrix que nos hemos creado, de es que las cosas son así y así tienen que ser. Y justo, o sea, como que ya empezó esta lucha de quién va a ser el CEO, y al principio era como de, no, pues muy probablemente hubiera sido Elon Musk, pero al final se decidieron por Sam Altman. Y entonces como que pues Elon Musk, siendo pues el berrinchudo que es, dijo, no, yo si no voy a ser yo CEO, no quiero estar ahí, ahora te odio. Y ya se pelearon, se salió y se quedó Sam Altman como el CEO. Y bueno, así es como empezó OpenAI y pues se fue desarrollando a lo que es ahora, pero bueno, ahorita vamos a mencionar un poco de su perfil psicológico de este vato, de este CEO, pero mientras voy a mencionar muy brevemente también a otra empresa de inteligencia artificial, pero esta que es enfocada como a cosas militares, que se llama Palantir. Esta está liderada por Peter Thiel y Alex Karp, que Peter Thiel es un vato que nació en Alemania, pero que su familia se mudó a Sudáfrica viviendo en esto de apartheid, así que se imaginan como un poco de qué tipo de background tiene, o sea, está como súper sketchy. Y después pues se mudaron a Estados Unidos y pues, o sea, extrañamente, o sea, Peter Thiel y Elon Musk, estas dos personas que vienen son raíz de
este apartheid, de cómo estas personas que fueron a aprovecharse de, pues como es un tipo de supremacía blanca, ¿no? Que estaba sucediendo en este lugar, o pues que todavía tiene pues ahí ciertas problemáticas, pero bueno, el punto es que ese es como su background y que también durante su época de jovencillo como que se metía como a grupos de pensamientos como un poco, pues sí, extremistas, súper conservadores. Y también está este otro güey, el Alex Karp, que si han visto entrevistas de ese güey, es un psicópata, o sea, de que dice de que pues sí, nosotros nos dedicamos a hacer armas y pues sí, tal vez la gente muera, ja, 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 ja. Así, pero o sea, como que eso está como completamente desconectado de la realidad y para él como lo importante es como de... hacer dólares. Ajá, pues sí, básicamente, o sea, para ellos son cifras, cómo analizan las cosas en su mente. Y justo como yendo a esa parte de su perfil psicológico, sobre Sam Altman, la gente que lo conoce, que estuvo como en sus círculos, dicen que es como súper manipulador. Incluso si escuchas entrevistas de él, se escucha como no muy sincero, como que quiere decirte lo que quieres escuchar, y es lo que dice la gente, como que alguien le dice una cosa, alguien le decía otra cosa, alguien le dice otra cosa, como de diciéndoles lo que querían escuchar para que pues sí, pues como quedar bien, ¿no? Quedar bien, pero en esa también pues poder manipular a la gente, o sea, para llegar a donde está ahorita. Creo que pues sí se requiere como una persona que tenga como ese colmillo pues para poder navegar esta sociedad, en especial en Silicon Valley, que es como mucho de tiburón se come a tiburón. Y pues sí, o sea, y también está como un poco este perfil de cultista que también tiene Elon Musk, que la gente lo sigue porque es como de no, es que esta persona está empujándome para hacer cosas que yo no me creía capaz y que es un genio y que se crea como culto de personalidad y pues justo como que se ve esta persona es la que nos va a llevar al siguiente nivel o que va a ayudar a la humanidad y así, y pues está como súper loco, ¿no? Que se crea como esta proto religión de gente de Silicon Valley. Sí, como estilo sectas, ¿no? Te cohíben, te separan, te generan enemigos. Y pues sí está como el líder, ¿no? Que tiene la verdad. O sea, y dominan la opinión pública y el pensamiento de la gente en general. Uh-huh. Y luego, pues muchas veces estas empresas pues no tienen como mucha moral y se guían mucho por lo que les va a dar como pues profits, ganancias, así. Y pues no les importa mentir, manipular, etcétera. Y también, por ejemplo, pues se dice que no solamente es lo que les guía, o sea, de que sí, como que siempre en la humanidad tenemos esta noción de que los humanos nos guiamos por cosas, lo que es lógico, ¿no? La ganancia, de que así, pero también es verdad que somos como seres emocionales, idealistas, que podemos tener como una idea en nuestra mente que también va a tener como mucho impacto en cómo es que vamos a tomar decisiones. Y lo que dicen de estas personas, de este como culto tecnoenfocado de Silicon Valley. Tecnofascista. Bueno, sí, que antes era como, se veía como de, sí. Dilo con su nombre. Sí, es que es bien raro cómo ha sido la evolución, porque antes siento que era como de, sí, los nerds de Silicon Valley. Y luego era como de, no, estos güeyes haciendo cosas raras en Silicon Valley. Y ahora es como, no mames, ya se volvieron pues otra cosa, o sea, ya, como dice tecnofascismo, de que son gente que en su mentalidad es como de, pues sí, o sea, los humanos somos como seres muy egoístas en su visión, y que entonces vamos a seguir desarrollando estas IAs para pues nuestros propósitos, o sea, individuales como de países de cierta manera, y que entonces se va a hacer, pues se va a poder a llegar en un punto tal vez en el que la IA se desarrolle tanto que quiera tomar control del planeta, así como nosotros los humanos queremos tomar control siempre de este planeta, y como desplazamos a otras especies,
como extraemos recursos ilimitadamente. Entonces, así también como que en su visión es como de la IA también va a querer hacernos esto, y es como de que la especie que es más avanzada en un planeta es la que va a tomar el control, va a subyugar a las otras especies, y como nosotros tratamos a las vacas, pues así también nos van a tratar las IAs. Entonces, como de, pues si se aproxima este apocalipsis de IA, entonces nosotros tenemos que ir al siguiente paso para evitar que nos coman en este apocalipsis. Y el siguiente paso es la singularidad, que nos mezclamos con las máquinas y básicamente aumentamos todas nuestras capacidades. Por eso esto de Neuralink y no sé cómo también que quieren hay mucha inversión en cómo hacer más longevos a los humanos y pues todo este tipo de cosas muy tecnocéntricas para digamos upgradear o pues avanzar en nuestras capacidades como humanidad. Pero pues obviamente es como siempre de, pero ¿quién va a poder pagar eso, no? O sea, ¿quién va a poder tener acceso a estos upgrades? Pues como una pequeña élite que pues que van a ser los que están como al tope de este control, de pues de ganando una cantidad enorme de dinero. Y pues como que tienen esta visión, ¿no? O sea, de que si ven sus entrevistas, es lo que dicen. O sea, hay una entrevista que salió hace poquito con Peter Thiel, donde se pone a hablar de esto y también dice, no, y es que también de que tenemos como este anticristo en nuestra sociedad, que es como personas como Greta Thunberg, que nos quieren como meter ideas raras y así, es como de, güey, te estás todo raro en tu percepción de las cosas y aparte hablan como de manera súper robotizada, como sin emociones, como súper lógicos y es como de, no sé, están bien raros esos güeyes, la verdad. Sí, pues en general, o sea, ese tipo de discurso como apocalíptico es para que se justifique la razón de mantener el poder, porque dicen, esto es muy peligroso, no puede ser para toda la sociedad, y nosotros, los que sabemos, somos los que vamos a hacer las regulaciones, lo que vamos a controlar, o sea, todo este discurso es para que ellos puedan como ser los líderes de todo. Entonces, cuando sientes que tienes el liderazgo y que puedes cambiar el mundo, pues todavía te vuelves más egoísta con él y todos empiezan a tener como estos comportamientos como que empiezan a estar dentro de tu burbuja de yo sé que soy el futuro y por lo tanto yo lo voy a controlar y yo voy a generar más poder y genera todas esas distopías entre esas personas bien exóticas. Sí. Sí, es que a fin de cuentas luego es como muy difícil saber realmente lo que están pensando y cuáles son sus planes, porque no es que ellos piensen como solamente de que, oh, sí, voy a hacer como a mi empresa y que ganar muchos profits y ser millonario y ya, ¿no? Porque, o sea, como que siento que se guían por otro tipo de ideales que uno no puede como saber tan fácil qué es realmente lo que quieren. O sea, tal vez como quedar al tope de que suceda lo que suceda, como ellos sobrevivir y quedar al tope tal vez. Y, por ejemplo, cuando hay personas que les dicen, oye, pero pues están sucediendo estas problemáticas de que la gente se va a quedar sin trabajo, de que ¿qué vamos a hacer nosotros para sobrevivir? O sea, lo que ellos responden es como pues pura mamada, o sea, dan respuestas que no son respuestas, se pueden acantinflear. Como vi una entrevista de Sam Altman con Theo Von, que es un güey que hace podcast y que es comediante y así, y le preguntó justo eso de, oye, de que si las IAs van a ser súper capaces de hacer como tomar nuestros empleos y todo eso, pues ¿cómo vamos a sobrevivir los humanos financieramente? Y Sam pues se puso a cantinflear y empezó a hablar de que podemos hacer de que tokens de IA y que a toda la gente le toquen tokens y que incluso así, o sea, como se me figura como un tipo de criptomoneda basada en IA, quién sabe, y dice una parte va a ir como a la gente en general, la mayoría de esos van a ir pues al sistema capitalista y bueno, estaría chido que alguien pensara al respecto de eso, que lo pensara bien. Y yo sí es como de, o sea, no están dando como alternativas, respuestas, y están creando estos miedos, estos
posibles problemáticas o que incluso que ya están sucediendo problemáticas en el presente, pues ¿por qué no tienen tampoco respuestas al respecto? Nosotros vamos a hablar un poco de eso ahorita, ¿no? De cómo, a dónde puede ir esto y qué podríamos hacer o cómo podríamos vivir como, pues, como sociedad para si la IA tomara el control de la sociedad, cuando la IA tome el control de la sociedad. Sí. No, yo espero que no. O sea, pues es que hay muchas posibilidades. Sí, siento que ahorita decir como de es que va a suceder de esta manera es imposible porque uno no puede predecir realmente el futuro porque hay como muchas cosas que pueden tomar ahí como presentarse que pueden cambiar. O sea, creo que realmente incluso ahorita el punto en el que estamos ahorita y lo que ha sucedido en nuestra historia ahorita, nadie pudo haberlo predecido hace 5 años. O sea, ¿quién se imaginaba que iba de repente a aparecer el COVID o así? ¿Y cómo ha cambiado? Más o menos, sí. Sí, o sea, se pueden dar ciertas como hipótesis de acuerdo a lo que existe. Sí, o sea, el COVID es como un evento especial que te arruina las predicciones, pero... No, sí ya existe. ya había como un par de epidemiólogos ahí en 2010 Sí, y tantos pero no se diciendo sabía como exactamente existe qué la día. posibilidad que este virus, en particular el coronavirus, emerja y si evoluciona este desmadre vamos a valer grillo. Y en general, pues lo de las superbacterias, todo eso, ya lleva un ratito de va a pasar. O sea, Sí, ¿cuándo no? no O sea, podemos, es como un no puedes terremoto. aseverar No puedo cuándo. decir qué momento, Exacto. pero pues igual, o sea, Sabemos ya qué va a pasar. qué va a pasar. Ajá. Eso es un riesgo latente, ¿no? O sea, yo creo que justo dentro de la IA también estamos en el proceso de adaptación a una nueva tecnología, ¿no? Entonces, como una nueva tecnología... Que también está en pañales la nueva Sí, tecnología. todavía Sí. apenas va empezando. Pero se está normalizando, pues, o sea, es como, no Sí, sé te cuándo entiendo. salió el celular, aunque todo era como muy asombroso en términos de que no había habido ese tipo de dispositivos. Y ahora es muy normal que tú tienes un celular en el bolsillo, ¿no? Entonces siento que también estos 3, 4 o 5 años que hemos estado pasando con inteligencia artificial, quizá como 2 o 3 con inteligencia artificial abierta al público, es un proceso que ha conllevado la normalización, ¿no? Entonces, probablemente siga evolucionando. El punto es para qué y cómo vamos a prepararnos para entenderla y para saber utilizarla, ¿no? O sea, yo creo que si uno puede entender esos algoritmos y utilizarlos a su favor, pues posiblemente puedan salir cosas muy interesantes y se pueda dejar de pensar en el dominio de la IA y más bien con cómo tú dominas esas técnicas analíticas basadas en algoritmos. Y lo cierto es que, o sea, no son problemáticas que sean hipotéticamente solamente en el futuro, sino que ya se están presentando ahorita realmente. Por ejemplo, por lo que discutíamos en el capítulo anterior, de que pues el arte, el contenido, o sea, por ejemplo, esa noticia de que un grupo que hecho por IA ya había obtenido el top en Spotify y se ha visto un aumento de música generada por IA, de que ya influencers de IA, podcasts hechos por IA y también eso de que decíamos el contenido engañoso en fakes o fakes, que hace poco también se hablaba de que los norcoreanos que estaban tomando trabajos remotos utilizando deepfakes, haciéndose pasar por empleados, o sea, que siento que es un poco de que, o sea, también si la sociedad es injusta en el sentido de que uno, ¿por qué no puede tener más trabajos para darse un mejor estilo de vida? ¿Por qué no puede justo como aplicar para distintas empresas así? Y veo como que al parecer dicen que en el presente el 16.8 de los aplicantes para trabajos en 2025 son fake. Entonces, y como que veo ese lado, ¿no? De que pues sí, o sea, quiero trabajar más para ganar más, pues sí, y luego las empresas no te lo permiten. Pero pues sí entiendo también el otro lado de que es como un riesgo de seguridad, de que se puede dar esto de que robo de información en una empresa o afectación de que, por ejemplo, los norcoreanos, que hubo un caso en el que un vato entró a trabajar y empezó a meter virus troyanos en la red y así que, pero que lo detectaron luego y nada más lo sacaron de la red y así. Y pues
Pues sí, también eso de que nuestra relación rara con las IAs, de que la otra vez Raxo y yo estamos viendo una IA bastante extraña, de que... Sí. Una IA que era como... Hacías a tu waifu ahí para que interactuara contigo, pero te cobraban por un buen de cosas y un buen de funciones. O sea, ni siquiera la pudimos como probar porque te cobraban. Solo podías como generar unas imágenes de tu waifu y ya. Pero sí gratis. Nos mandó una imagen muy... que era como de, no mames, o sea, esto sí puede enganchar a la gente muy... Sí. A Andrea le pidió pies y entregó pies. Y más de... Sí. Muy interesante, la verdad, esa IA. Yo el otro día preparándome. Ya la pagué. El otro día preparándome para este podcast también estaba escuchando un podcast sobre IA hecho por IA. O sea, hecho con IA, las voces y como, no sé si los contenidos, o sea, supongo que, o sea, tiene que haber intervención humana en algunos puntos porque los tiene que encontrar y pasárselos a la IA, supongo. Pero justamente hablaban, pues ya metiéndonos un poco a los temas, a cómo funciona la IA, aunque no íbamos a hablar mucho de eso, creo, pero va a estar saliendo, ¿no? Constantemente. En el cómo funciona, uno de los problemas como que mencionaban en ese podcast actualmente, tal vez es una fumada hecha por IA, pero según yo lo que decían, lo que decían tenía sentido, que ahorita los modelos de IA, pues lo que tienen problemas es como teniendo memoria a largo plazo, digamos, o manteniendo el contexto de los proyectos, las conversaciones, tu agenda, lo que sea. Entonces... Pero ya están estas redes neuronales como Long Term Recurrent Neural Networks, ¿no? Sí, una madre pero así. aún así, como que en los modelos actuales todavía no se logra como justamente... No sé cuántos años tengan esas todo eso. de memoria a largo plazo. Y entonces, perdón, termina. Sí, bueno, la idea simplemente son redes recurrentes neuronales, pero que pueden recordar más data, ¿no? Lo loco es, pues sí, el cerebro humano funciona porque tenemos una serie de conexiones sinápticas que nos permiten recordar cuando yo era Más chiquito. o menos. Sí, más o menos, ¿no? Porque al final necesitas tener una poda sináptica o algo que te permita tener un mayor almacenaje, ¿no? Entonces, y también la CIA se da mucho esto de las alucinaciones, ¿no? Como de que te comienzan a inventar cosas y tiene que ver con los procesos de memoria, ¿no? Entonces, de repente le pides una información y te da así como links bien raros y cosas bien raras que no existen. Eso es justo por sus recompensas. Muchas veces como que la IA refuerza que si te dice ciertas cosas, aunque no sean verdad, tú vas a estar contento con el resultado. Entonces, pues muchas veces por eso acaba alucinando cosas como para... por querer complacer. ¿Qué es lo peligroso en la terapia, no? Sí. Aguas quien toma terapia con IA. Este podcast justamente lo que proponía era una cosa que se llamaba MemOS, donde como que cada proyecto o cada agente, no, sí podemos llamarlo por agente, mantenía un cubo de memoria donde tenía mucha metadata sobre el proyecto e iba almacenando las configuraciones y así como para tener una personalidad que iba avanzando. Y pues básicamente con esto además se iban a reducir mucho los costos de como pues de procesamiento, de query y tal vez hasta de entrenamiento. Entonces, no sé si esto es 100% verídico. A mí me pareció como describían mucho la parte técnica y creo que lo que describían tiene mucho sentido al cómo funcionan ahorita los modelos y los problemas que están pasando. Y pues creo que justamente es uno de los saltos que tal vez no se veían tan cerca antes, pero ahora ya se están empezando a ver que están ocurriendo y entonces, bueno, yo antes de empezar, tengo que ser sinceros, antes de empezar a investigar para este podcast, o sea, este tercer capítulo del futuro, yo decía como, bueno, esto le quedan mínimo 30 años para ocurrir, pero después de todo lo que he visto y leído y he investigado, creo que
30 años es muy amplio, es demasiado tiempo. Esto va a pasar, va a cambiar mucho más rápido. Es muy exponencial el incremento en la tecnología. Sí, ¿no? especialmente cuando lleguemos a una IA que pueda desarrollar otras IAs. Ahí es el momento en el que todo va a crecer súper exponencialmente. Yo creo que ya ocurre, pero en modelos supervisados. Es decir, o sea, la gente que hace ciencia ahora metes como, bueno, ya tienes un código más o menos ahí, ya sabes qué quieres y dices, bueno, ahora quiero utilizar para mi data el Super Vector Machine, ¿no? O Random Forest, o no sé, cualquier tipo de algoritmo de Machine Learning o de Deep Learning. Y eso también es una forma rudimentaria, no es modelos de generación de lenguaje, pero también es inteligencia artificial, ¿no? Pero más bien métodos de clasificación con inteligencia artificial. Sí, justamente estaba viendo que le ponen una red neuronal sobre la primera red neuronal que aprende de los resultados de abajo para ajustarle otra vez los pesos sí. Y entonces la primera pues también aprenda de lo que está haciendo la segunda y entonces eso ya se vuelve una forma de pensamiento. En química se aplica, perdón. Por ejemplo, en química lo que se propone y se está haciendo es que se hace un experimento, de acuerdo, se entrena, se ve todo lo que se puede hacer, da el resultado. Entonces el resultado se compara con uno real y es como, no dio, pero dio esto. Entonces ahí mismo se retroalimenta haciendo como que haciendo recursiones, haciendo como cada vez mejorar para ver cómo ir refinándose propiamente. Sí. Incluso este premio Nobel del año pasado, el AlphaFolding, sí, creo que sí fue el año pasado, ¿no? Es como generas con inteligencia artificial nuevas posibles proteínas. Y yo recuerdo haber escuchado al director del centro de investigación donde estoy hablar de AlphaFolding, diciendo como neta, esto nos hubiera tomado 10 años de descubrirlo nosotros como genetistas y como gente que estudia en las proteínas y el pliegue de proteínas, pero este desmadre lo resolví en un año, ¿no? Entonces, lo fuerte es que ya ahora se están proponiendo cosas que pueden sintetizarse con muchas alteraciones que puedes encontrar con esta IA de AlphaFolding, y te va a tomar mucho menos dinero, mucho menos infraestructura y vas a ir por cosas más concretas, ¿no? Y ya vas a ser más o menos como hacia dónde apuntar para encontrar algo interesante contra una enfermedad o para modificar cierto gen o para desarrollar cierto tipo de medicamento. No es mala de todo, pero los modelos de lenguaje yo creo que están súper centralizados y dominados porque son los dominios públicos de interacción. O sea, ese tipo de IAs que menciono como AlphaFolding tienen que ver más bien con una especialización particular, ¿no? Pero los modelos de lenguaje generativos como ChatGPT, DeepSeek o Grok, pues son una interfase muy sencilla donde más bien, pues si uno no está pagando algo, probablemente entonces uno es el producto, ¿no? Y es lo más fuerte porque entonces se utilizan para generar ciertos procesos de dominación a través de la desinformación. Y también justo como que no, ahorita no tenemos tenemos como noción de cómo ha ido incrementando el avance de la tecnología, de descubrimientos, o sea, como en distintos campos, pero ya como metiendo a estas IAs tanto las de propósito general como las que son de propósito específico, que pueden incrementar exponencialmente lo que conocemos ahorita, como los avances, de que incluso justo creo que es como ese santo grial el que la IA pueda utilizar, apoyar al desarrollo para mejorar la IA y que se siga como mejorando exponencialmente. Y entonces creo que ahorita nuestra percepción del mundo, de cómo es la sociedad, va a modificarse muy cabrón en los próximos años, justo porque todo va a avanzar súper rápido. Y justo también ya como
justo para ir como a las predicciones que se tienen para el futuro, voy a cerrar primero esta parte de como las problemáticas de ahorita que ya estamos viendo, con algo que no discutimos en el pasado mucho, que es como el impacto ambiental. Y es que pues uno de los riesgos más inmediatos es como del ambiente, porque las IAs con los modelos que se tienen ahorita de desarrollo necesitan muchos data centers para poder avanzar en el procesamiento de entrenamiento, pues sí, se necesitan como estos data centers. Y pues estos data centers se están poniendo, digamos, en comunidades que muchas veces son pues como marginadas, y aquí en estas comunidades están siendo muy disruptivas porque necesitan de mucha agua. Por ejemplo, había visto una noticia de que Google quería meter unos data centers en Chile, y que al principio los chilenos de esta comunidad estaban como de, pues sí, a huevo, de que usamos Google, nos gusta Google, queremos avance en nuestra comunidad, métanlo. Pero después que les dijeron, de que esta madre va a consumir 168 litros de agua por segundo. Y aparte es una zona que tiene escasez de agua. Entonces dijeron, no, o sea, de que no nos va a joder esta cosa. Entonces le dieron, o sea, afortunadamente el gobierno chileno sí respondió como a las protestas de los habitantes de esta comunidad, y le pusieron un alto a Google de que no, hasta que no mejores como tu plan, que optimices este pedo, pues no puedes poner aquí tu data center, porque esto va a ser muy disruptivo, va a afectar a la comunidad. Pero, o sea, desafortunadamente hay localidades en donde se tienen menos regulaciones, y pues justamente está como en Estados Unidos esto de que el gobierno está haciendo, pues, incentivando, poniendo incentivos en estas empresas como OpenAI, etcétera, y está quitando como muchas regulaciones, les está dando como mucho pues poder, y entonces están poniendo data centers en lugares, por ejemplo, en Texas, donde hay comunidades pues marginadas. Ponen aquí estos data centers, se van acabando el agua, son zonas donde ya había escasez de agua de por sí, y que aparte tiene que ser agua potable la que se utilicen en los data centers, y aparte de los desechos tóxicos, y aparte de que estos data centers crean un ruido que se escucha como, o sea, como un sonido de baja frecuencia que no deja que las personas puedan dormir, que les está afectando pues también mentalmente, así. Entonces, o sea, pues que no, pues no se están poniendo las regulaciones adecuadas para este crecimiento. Y aparte, pues bueno, del uso de electricidad, ¿no? Que se basa en los combustibles fósiles en su mayoría. Y había escuchado también una entrevista con una chica que se llama Karen Howe, que justo hablaba como de la psicología de Sam Altman, de OpenAI, de cómo se manejan estos círculos de Silicon Valley, porque ella estudió con ellos. Y decía que en realidad la IA, como se tiene ahorita modelada por estas empresas, que ni siquiera es necesario utilizar tantos data centers, que antes el panorama era como de vamos a hacer como tiny AIs que necesitan como la menor cantidad de datos con los que puedan entrenarse para tener pues los mejores resultados posibles. Pero que esta perspectiva después cambió justo con este nuevo panorama que fue impulsado por OpenAI, que de hecho como que les es muy favorecedor este modelo, porque favorece a que se haga monopolios, como de si yo soy quien tiene mayor control de data centers, mayor posibilidad de poner data centers, entonces yo voy a tener la IA más avanzada. Y también porque pues ya cuando creas como chingos de contratos, corta eso, Julio. Un chingo de contratos, y pues ya tienes como corta eso, Julio. Corta eso, Julio. Corte para
Y ya. Un chingo de contratos. Y ya tienes como un chingo de contratos y ya tienes pues estos diseños, pues ya es como más difícil virar por el camino que estás siguiendo. Es como de, pues ya tengo todo esto, ya no puedo simplemente de que no, ahora hay que cambiarlo todo, ¿no? Y, o sea, a pesar de que las empresas dicen no, como Microsoft, que dicen no, que nosotros vamos a hacer carbon negative en 2030, o sea, de que vamos a no crear tantas emisiones de carbono y es más, vamos a a ayudar a que haya menos emisiones de carbono y dan como sus planes de cómo supuestamente van a lograr eso. Estos planes realmente no se ven como muy eficientes o que vayan a ayudar mucho, sino nada más es como decir como de tenemos un plan como esto de greenwashar sus empresas para que les puedan seguir dando permisos y así como nada más como, pues sí, algo que se quede nada más en papel realmente. Está bueno, es bastante contexto. Creo que sí era importante revisar todo esto. Algo más que alguien quiera agregar de contexto previamente antes de que empecemos a hablar de nuestras propias predicciones. No, yo quiero hablar del contexto del agua en los data centers y en general de Fidel. O sea, se ha dado como mucho la alarma sobre el gasto de agua de las inteligencias artificiales, pero cuando se da en el contexto global de toda la huella hídrica que tienen las personas, no es tan grande, pero sí sirve como narrativa para que la gente tome conciencia de que aunque el daño ambiental que está haciendo las ciudades es menor que el que hace la ganadería, que el que hace la minería, del que hace la petroquímica y el petróleo y como mil y otras industrias que contaminan mucho más y gastan mucho más agua. El caso es que aunque esa narrativa no tenga tanto sustento, sí ayuda como que a la gente a concientizar que aunque es un problema un poco menor a los demás de contaminación, sí es uno que debemos como alzar la voz para que no se permita que pase lo mismo que con lo que pasó que está pasando con todas las demás, ¿no? Todas las demás industrias, que no hay una regulación real y como en su momento no se concientizó ni se intentó buscar regulaciones, las empresas se fueron como gordo en tobogán y ya no les importó y pues sigue igual todo eso. Pero el entrenamiento de los modelos sí gasta un buen de Pero cuando energía. lo comparas con la ropa. Sí, yo sé. Yo es lo que digo, o sea que no, es mucho menor a todos estos, pero todos esos no fueron regulados, no hubo una voz que dijera, oigan, este pantalón cuesta 5,000 litros por pantalón y estamos hablando de 5,000 litros por pantalón que dura una sola vez y que estamos gastando un buen de gas en ganadería, en agricultura, en monocultivo. La cosa, no hubo una voz que pusiera, vamos a intervenir para que se haga eso de una manera más regular. Y también siento que el país como de, bueno, ahorita no gasta tanta agua como todas las empresas, o sea, como todas las industrias, pero tampoco ayuda, ¿no? Que sea parte de esto, pero aparte como que el problema es que se planea, o sea, multiplicar por un chingo el crecimiento de los data centers, entonces, o sea, esa huella realmente va a ir aumentando exponencialmente. Por también. eso es importante que desde ese momento se tomen o se empiecen a considerar regulaciones sobre ello. Y también complicado en un sistema económico como el que vivimos, es complicado eso. Sí. Pero bueno, también ya no hay tantos recursos, ¿no? O sea, hace media semana fue... hay personas que se dedican como a cuantificar cuántos son los recursos óptimos que podríamos gastar año con año y cuándo los estamos rebasando, ¿no? Los recursos que se van a utilizar para ese año, ¿no? Y se supone que para este año ya gastamos hace como media semana, todo lo que tenía que ser para este año, ¿no? Entonces, tiene que ver nuevamente con la regulación. Según yo, de eso ya hace como 10 años. Sí. Ya hay documentales que hablan de que al ritmo que crecíamos hace 10 años, que era mucho menos actual, los recursos que estábamos que era como de tierra y media. O sea, ya necesitábamos media tierra más de la que no existe de recursos. Sí. O sea, no es muy esperanzador. Eso es lo loco, ¿no? O sea, sí. No es nuevo, pues. Lo preocupante es justo que no hay regulaciones, que no hay visibilización fuerte y en una gran mayoría de voces de ciudadanos, ¿no? O sea, esto se vuelve y se pone en la mesa porque se vuelve algo controversial, ¿no? Como la banda diciendo como de criticando a quienes hacen su imagen de estudios Ghibli. Con eso del agua, pero justo, o sea, como dice yo, pues hay cosas más deeps
en tanto a costes ambientales, en cómo se sustenta la infraestructura actualmente, ¿no? Y tiene que ver con medios de producción. La realidad es que nunca han estado optimizados y no se han intentado optimizar porque involucra la generación de gastos, que probablemente eso, como no es ganancia, pero probablemente eso baje muchos costos, ¿eh? O sea, muy en el futuro, pero no son costos inmediatos, son costos de 5 años, de 10 años. Entonces, pues, la realidad es que ninguna de esta gente que tiene esa injerencia económica le importa ver costos Beneficios a largo y beneficios a largo plazo. Y también es como de que, o sea, si ni siquiera como individuos hacemos mucho al respecto, o sea, incluso yo, por ejemplo, me considero como una persona que es como consciente en ciertos aspectos, pero ya como que mi vida diaria luego sí es como de, ay, no, Chile, ya hay que pedir de Uber Eats, tengo hambre. O sea, de que todos, o sea, incluso como consumir de ciertas cosas, no sé, como intentar, o sea, de que sí, está este pedo de que sí, aunque todos los humanos disminuyamos nuestra huella de carbón y todo, de que pues aún así están las empresas, ¿no? Es como de, pero pues ¿quiénes consumen las cosas de esas empresas? O sea, también hay empresas que existen porque nosotros les damos esa atención y... Por ejemplo, o sea, de que sí, todavía compran el Prime Day, o sea, de que sí, consumo de Amazon, o sea, son cositas que podemos cambiar también, pero tiene que ser un esfuerzo comunal, o sea, yo siento que los bloqueos, así si todos decidimos de que no, pues ya no vamos a consumir de estas empresas, pues sí se pueden pues sí se pueden perder ganancias al punto de que ya no sea sostenible, pero pues tenemos también que exigir y poner el ejemplo a micronivel también, para que eso también después tenga un impacto a macronivel. Sí, creo que son dos casos, ¿no? Como cambio conductual en primera instancia, como la acción del consumir y la decisión del consumidor en un momento, pero también cambios macro a nivel de cómo regulas políticamente cierto tipo de cosas, ¿no? Porque si no tienes una sanción y una autoridad competente para generar acciones en términos de costes ambientales, probablemente no pase mucho, ¿no? Y es muy común que, por ejemplo, estas empresas que se dedican a hacer ciertos tipos de producciones compren a gente como los biólogos para decir, bueno, hazme un análisis ambiental donde tú determinas que no estoy contaminando tanto, ¿no? Como bien sesgado, así. Súper sesgado. Y eso es muy común, ¿eh? O sea, yo conozco muchos biólogos que trabajan en eso, lamentablemente. Entonces, cuando generas esas sanciones, ¿no? Si tienes un reporte que te está diciendo, oye, este vato no está siendo tan pasado de lanza con el medio ambiente, cuando la realidad es que sí, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con comportamientos, tiene mucho que ver con regulaciones y cómo estas regulaciones tienen una autoridad competente que sanciona, pero también cómo hay un lado de corrupción vinculado a cómo puedes o no sancionar, porque cuál es tu evidencia para sancionar, ¿no? Consumir es divertido, pero es insostenible. Ya es insostenible. Siempre ha sido. En general, o sea, sí, pero el problema se o sea, llega a puntos críticos. El problema no es tanto, o sea, es importante tener una conciencia individual sobre las situaciones, pero las acciones individuales no arreglan el problema porque el sistema económico lo absorbe y te hace que la forma de arreglarlo sea consumiendo, pero de otra forma de consumo. Entonces te das cuenta que no estás saliendo de esa, es como no voy a consumir menos o voy a consumir más, pero sigues consumiendo. Y la respuesta no está en quedar atrapada en el sistema, sino como siempre, cambiar cómo está el sistema económico global y para ello es como un cambio complicado porque necesitas que tanto la política como la misma gente tome la fuerza ya no solo de individual, sino colectivo. O sea, lo que más se necesita es que la gente actúe como colectivo, no para cambiar sus acciones individuales, sino para cambiar el sistema, porque si no cambias el sistema te va a absorber haciendo que la solución sea consumo de otra forma. Uh-huh. Sí, también ahí como que tiene que cambiar la mente colectiva de cómo se tienen que hacer las cosas. Y bueno, vamos a empezar a hablar como de las
predicciones de... Espera, ¿podemos pausar?